Cordial saludo, soy Jorge Mario Cuartas Herrera y les doy la bienvenida a un nuevo podcast de nuestro canal. En esta oportunidad abordaremos la segunda parte del capítulo segundo del libro Psicología de las Masas de Gustave Le Bon. En esta parte del libro que nos proponemos estudiar, el autor destaca la sugestibilidad y credulidad de las masas, señalando que son altamente receptivas a la sugestión en aglomeraciones. Plantea que la atención expectante de la masa favorece la rápida propagación de sugestiones, orientando los sentimientos colectivos de una manera contagiosa. Según Le Bon, la masa, careciendo de sentido crítico, muestra una credulidad excesiva, aceptando fácilmente leyendas que podrían considerarse extravagantes. Miren ustedes la forma en la que el sociólogo inicia esta segunda parte del capítulo segundo de su obra, que denomina sugestibilidad y credulidad de las masas. Abro comillas, ya hemos dicho que una de las características generales de las masas es una sugestibilidad excesiva, y hemos mostrado cuán contagiosa es una sugestión en toda aglomeración humana. Esto explica la rápida orientación de los sentimientos en un determinado sentido. Por neutra que se la suponga, la masa se encuentra generalmente en un estado de atención expectante favorable a la sugestión. La primera sugestión formulada se impone inmediatamente, por contagio, a todos los cerebros y establece enseguida la orientación. En los seres sugestionados, la idea fija tiende a transformarse en acto, ya se trate de incendiar un palacio o de realizar un sacrificio. La masa se entrega a ello con idéntica facilidad. Todo dependerá de la naturaleza del excitante y no, como en el individuo aislado, de las relaciones existentes entre el acto sugerido y las razones que pueden oponerse a su realización. Constantemente errante por los límites de la inconsciencia, sometida a todas las sugestiones, animada de la violencia de sentimientos propia de los seres que no pueden apelar a influencias racionales, desprovista de sentido crítico, la masa no puede sino manifestar una credulidad excesiva. Para ella no existe lo inverosímil, y es preciso recordar esto para comprender la facilidad con la que se crean y propagan las leyendas y los relatos más extravagantes. La creación de las leyendas que circulan tan fácilmente entre las masas no solo son el resultado de una credulidad completa, sino también de las prodigiosas deformaciones que experimentan los acontecimientos en la imaginación de individuos agrupados. El más simple hecho, visto por la masa, se convierte rápidamente en un acontecimiento desfigurado. La masa piensa mediante imágenes, y la imagen evocada promueve a su vez una serie de ellas sin ningún nexo lógico con la primera. Podemos concebir fácilmente tal estado pensando en las extrañas sucesiones de ideas a las que nos conduce, a veces, la evocación de un hecho cualquiera. La razón muestra la incoherencia de tales imágenes, pero la masa no la ve, y lo que su imaginación deformante agregue al acontecimiento lo confundirá con éste. Incapaz de separar lo subjetivo de lo objetivo, admitirá como reales las imágenes evocadas en su espíritu, las cuales generalmente no poseen más que un parentesco lejano con el hecho observado. Al parecer, las deformaciones que una masa imprime a un acontecimiento cualquiera del cual es testigo deberían ser innumerables y en diversos sentidos, ya que los hombres que componen la masa son de temperamentos muy variados, pero no sucede así. A consecuencia del contagio, las deformaciones son de la misma naturaleza y en el mismo sentido para todos los individuos de la colectividad. La primera deformación percibida por un sujeto forma el núcleo de la sugestión contagiosa. San Jorge, en lugar de aparecerse en los muros de Jerusalén a todos los cruzados, seguramente no fue visto más que por uno de los presentes, pero por sugestión y contagio, el milagro fue aceptado inmediatamente por todos. Cierro comillas. Posteriormente, Le Bon aborda lo que llama alucinaciones colectivas, destacando su frecuencia histórica y la aparente autenticidad respaldada por la experiencia de multitudes. Sostiene que la calidad mental individual no influye cuando las personas forman parte de una masa, ya que la observación se vuelve igualmente deficiente, sin importar si se trata de un ignorante o de un sabio. El autor brinda ejemplos concretos de alucinaciones colectivas que según él respaldan la tesis.
como por ejemplo un caso que involucra a la tripulación de una fragata que, debido a la sugestión de un vigía, creyó ver una balsa con náufragos, aunque solo eran ramas de árboles. Para el sociólogo, este ejemplo ilustra el mecanismo de sugestión en una masa en estado de atención expectante. El sociólogo indica que la capacidad de ver correctamente se pierde inclusive en pequeñas masas, donde individuos, aun siendo sabios eminentes, adoptan características de la masa en temas fuera de su especialidad. Se menciona un experimento del psicólogo Davey, quien persuadió a observadores distinguidos, incluyendo a eminentes sabios, de presenciar fenómenos espiritistas ficticios. El autor argumenta que la sugestión puede surgir en casos donde el punto de partida es la ilusión en un individuo, propagándose luego por contagio a los demás miembros de la masa. En el texto que estamos estudiando se proporciona un ejemplo de reconocimientos erróneos de cadáveres, donde un primer observador, impresionable, induce sugestión en los demás al confundir características específicas, generando reconocimientos inexactos por parte de otros individuos. Y mucha atención a esto, incluso de la propia madre de la supuesta víctima. Se destaca entonces cómo la sugestión puede desencadenar la cristalización de una imagen mental que suplanta la realidad observada. Adicionalmente, el autor hace un comentario que para algunos puede ser considerado misógino, pues manifiesta que existe falta de fiabilidad en los reconocimientos, pero especialmente cuando estos son, escuchen ustedes, realizados por mujeres y niños, quienes para el autor son más impresionables. Además, Le Bon se cuestiona la validez de estos testimonios en asuntos judiciales, señalando que las afirmaciones de los niños, aunque consideradas sinceras, suelen ser mentiras inocentes. El autor critica la tendencia de algunos magistrados de confiar en el testimonio de los niños. Además, menciona la poca confiabilidad de las observaciones realizadas por las masas, argumentando que son frecuentemente erróneas y representan la ilusión de un individuo que, a través del contagio, ha influenciado a los demás. Respalda esta afirmación con ejemplos históricos como la batalla de Sedan y la batalla de Waterloo, donde, según él, los testimonios visuales resultaron contradictorios y poco fiables. Leamos en este punto otro de los apartes del capítulo que venimos estudiando. Abro comillas. Todos estos ejemplos muestran, repito, el valor que puede tener el testimonio de las masas. Los tratados de lógica incluyen la unanimidad de numerosos testigos dentro de la categoría de las pruebas más demostrativas de la exactitud de un hecho. Pero lo que sabemos acerca de la psicología de las masas muestra cuán propensas son a experimentar ilusiones a este respecto. Los acontecimientos más dudosos son, desde luego, los observados por el mayor número de personas. Afirmar que un hecho ha sido comprobado simultáneamente por millares de testigos equivale a decir que el hecho real es, en general, muy distinto del correspondiente relato. De cuanto precede se desprende claramente que los libros de historia han de considerarse como obras de pura imaginación. Se trata de relatos fantaseados relativos a hechos mal observados, acompañados de explicaciones establecidas a posteriori. Si el pasado no nos hubiese legado sus obras literarias, artísticas y monumentales, no conoceríamos nada real. Sabemos una sola palabra de verdad acerca de grandes hombres que desempeñaron papeles preponderantes en la humanidad, tales como Hércules, Buda, Jesús o Mahoma. Probablemente no. Por otra parte, en el fondo nos importa poco lo que fue exactamente su vida. Los seres que han impresionado a las masas fueron héroes legendarios y no héroes reales. Desgraciadamente, las propias leyendas no tienen tampoco consistencia alguna. La imaginación de las masas las transforma sin cesar según las épocas y sobre todo según las razas. Hay mucha distancia del Jehová sanguinario de la Biblia al Dios de amor de Santa Teresa, y el Buda adorado en China no tiene ya ningún rasgo común con el que se venera en la India. Incluso no es necesario que hayan transcurrido siglos para que las leyendas acerca de los héroes sean transformadas por la imaginación de las masas. La transformación tiene a veces lugar en unos cuantos años. Hemos visto en nuestros días cómo la leyenda acerca de uno de los mayores héroes históricos
se ha modificado varias veces en menos de 50 años. Bajo los Borbones, Napoleón se convirtió en una especie de personaje idílico, filántropo y liberal, amigo de los humildes, los cuales, según los poetas, habrían de conservar su recuerdo durante mucho tiempo. 30 años después, el héroe paternal se había convertido en un déspota sanguinario, usurpador del poder y de la libertad, y que sacrificó por su ambición a 3 millones de hombres. Actualmente la leyenda se sigue transformando. Cuando hayan transcurrido varias decenas de siglos, los sabios del futuro, en presencia de tan contradictorios relatos, dudarán quizás acerca de la existencia del héroe, como nosotros dudamos en ocasiones de la de Buda, y no verán en él sino algún mito solar o una variante de la leyenda de Hércules. Se consolarán fácilmente, sin duda, de esta incertidumbre, ya que, mejor iniciados que en la actualidad a la psicología de las masas, sabrán que la historia no puede eternizar sino mitos. Cierro comillas. Para terminar nuestro estudio del día de hoy, digamos que Le Bon dedica este capítulo, como ustedes pudieron verlo, a ilustrar la sugestibilidad y credulidad de las masas, resaltando los desafíos inherentes a la formación de percepciones colectivas. El sociólogo destaca los problemas que surgen al carecer la masa de sentido crítico, lo que según él las lleva a aceptar sugestiones rápidas y a propagar leyendas extravagantes. En este análisis, Le Bon subraya la falta de fiabilidad en los testimonios de las masas y cuestiona la validez de las observaciones históricas, concluyendo que la historia, permeada por la psicología de las masas, escuchen esto, tiende a eternizar más mitos que realidades. Hemos llegado al final de esta segunda parte del capítulo segundo del interesante libro La psicología de las masas de Gustave Le Bon. Los invito a darle like, a compartir esta información y a suscribirse al canal para que sigamos aprendiendo juntos. Gracias por escuchar.